el lunes 26 de febrero del año 2024 muere Jacob Rothschild, el miembro de la rama británica de la conocida familia Rothschild, que es sin duda una de las grandes familias más controvertidas del planeta. Ya hemos tratado en este canal el caso de JP Morgan, un empresario que ha conseguido una influencia que trascendía el mundo empresarial, pero el caso de los Rothschild es bastante más llamativo. Ese apellido aparece prácticamente en cualquier evento histórico de cierta relevancia que se os pueda ocurrir. La fundación del Canal de Suez, la China de Mao, la guerra entre Prusia y Francia, un auténtico titán de los negocios que ha acumulado un enorme patrimonio y ha conseguido el título de ser una de las familias más poderosas del mundo. Y en este vídeo vamos a ver bastante por encima cómo ha ido construyendo poco a poco este patrimonio aprovechándose de grandes eventos internacionales. Y viéndolo vais a entender la respuesta a la gran pregunta de por qué esta familia es tan importante y a la vez tan controvertida. Va a ser un vídeo larguito, así que no me enrollo más. ¡Poneros cómodos! ¡Que empezamos! La familia Rothschild, liderada por Mayer Amschel Rothschild, conocido como el padre fundador de las finanzas internacionales, iniciaría sus andadas estableciendo un plan para expandir su negocio familiar por Europa. Para ello, envió a sus 5 hijos a distintas ciudades europeas para establecer instituciones financieras y prestar servicios bancarios. Pero antes de esto, ¿cómo consiguió su fortuna Mayer? Nació en 1744 en el gueto de Frankfurt, creciendo en condiciones difíciles en la Judengasse de la ciudad, donde los residentes judíos estaban confinados. Había restricciones severas como la prohibición de salir por la noche los domingos y días festivos cristianos o visitar lugares públicos en ciertos momentos. Su padre, Amschel Moses Rothschild, se dedicaba al comercio de telas de seda y al cambio de moneda, negocio que expandiría el hijo hasta límites insospechados. Cuando Mayer tenía 12 años, sus padres fallecieron a causa de la viruela. Quedó bajo el cuidado de familiares quienes lo enviaron a Hannover como aprendiz en la destacada casa bancaria judía de Simon Wolf Oppenheimer. De regreso a Frankfurt en el año 63, a la edad de 19 años, Mayer se unió junto a sus hermanos al negocio iniciado por su padre. Especializándose en el comercio de monedas raras, Mayer consiguió una vasta red de contactos que le permitirían establecer importantes vínculos con la nobleza para de esta forma empezar a hacer crecer su imperio. En 1769, Mayer solicitó a Wilhelm el título honorífico de Judicial Factor o agente de la corona en reconocimiento a sus servicios a la realeza. Este título le permitió colgar en su casa el escudo de armas de Hesse y Hanau, lo que destacaba su estatus y sus conexiones. Con esto de aquí volvemos al principio. Mayer colocó a sus hijos en ciudades estratégicas a lo largo de toda Europa, para que de esta forma expandan el negocio bancario, financiando unas cuantas operaciones bélicas, entre las cuales está la Revolución Francesa, supuestamente la Guerra de Secesión. Digo supuestamente porque no ha quedado demostrado, pero había un interés más que evidente por parte de esta familia, porque tenía negocios ahí, y los vamos a encontrar en prácticamente cualquier lío que hubiese habido en Europa en esa época. Su testamento estableció un sistema de sucesión patrilineal bastante riguroso, donde el título y la propiedad solo podían transmitirse por línea masculina, excluyendo a las descendientes femeninas de cualquier herencia directa. Esto de aquí impulsaría el matrimonio entre familiares directos. Entre 1824 y el 1877 se registraron 36 matrimonios de descendientes masculinos, de los cuales 30 eran entre los miembros de la misma familia, ya sean primos o hermanos. Su apellido comenzaría a aparecer en grandes eventos internacionales, como por ejemplo su crucial papel en la independencia de Brasil de Portugal. N.M. Rothschild & Sons lideró la obtención de 2 millones de libras esterlinas en el mercado de Londres para el gobierno recién formado del Imperio de Brasil. Pero el negocio donde más se iba a fijar esta familia, al igual que JP Morgan en Estados Unidos, es el negocio del ferrocarril. Los financieros judíos desempeñaron un papel destacado en la construcción de ferrocarriles en Francia, Europa Central y Oriental desde la década de los 30 hasta principios del siglo XX. Y a diferencia de otros banqueros privados europeos, los Rothschilds, al igual que otros judíos que parecen llevar esto en la sangre, estuvieron dispuestos a arriesgar bastante capital con el fin de obtener buenas
buenas rentabilidades. Financiaron grandes e importantes redes ferroviarias por toda Europa, especialmente en Francia, y alguna que otra que estaba fuera de Europa. En la India, a mediados de la década de 1880, se construyeron varias líneas supuestamente para aliviar la hambruna, aunque resultaron ser bastante ineficientes. La línea Bengal-Nagpur fue construida con fondos de la familia, pero el gobierno británico decidió que sus beneficios garantizados debían pagarse mediante un impuesto adicional a los campesinos locales. Como vemos, esto no lo podemos seguir como con el caso de JP Morgan, donde la herencia familiar estaba más o menos clara. En este caso tenemos Rothschild por todo el mundo que se encargaban de gestionar parte del negocio en los diferentes países. Pero si hay que destacar a uno de ellos en el siglo XIX, ese es Lionel de la Casa Británica. Lionel Nathan de Rothschild fue el hijo mayor y principal heredero empresarial de Nathan Mayer Rothschild, y hay que destacar su trayectoria política en el Parlamento inglés. La familia ya extendió su influencia en Inglaterra proporcionando una ayuda más que considerable al Banco de Inglaterra, suministrándoles oro en medio de una crisis de liquidez. Y es que los Rothschild iban a tener un papel en la producción de oro bastante relevante. En el 1830, como forma de saldar una deuda, la monarquía española otorgó a la familia los derechos sobre la producción de las minas de mercurio en Almadén. En aquel momento el mercurio era un componente esencial en el refinado del oro. Con estos derechos, los Rothschild obtuvieron un virtual monopolio global y por ende un control significativo sobre el proceso de refinanciación del oro. Y veréis que esto tiene más importancia de la que parece, solo que dará sus frutos en unos cuantos años. Ya lo veréis. De mientras, volvamos con Lionel. Una medida innovadora que estaba debatiendo era el proyecto de ley sobre el juramento de abjuración, más conocido entre el público como el proyecto de ley judío, ya que el punto principal en cuestión era permitir a los judíos sentarse en el Parlamento sin tener que jurar sobre la verdadera fe de un cristiano. ¿Y cuál era el motivo de esta ley? Eliminaron la cláusula que impedía a Lionel ocupar su escaño en el Parlamento en el año 1847, pero no fue hasta 1858 donde se aprobó de forma parcial esa ley, ya que la oposición de los obispos en la Cámara de los Lores había retrasado su aprobación. Finalmente se aprobó, pero tenía una limitación, y es que los judíos podían ser aceptados en la Cámara Baja, es decir, la de los comunes, mientras que la Cámara Alta, la de los Lores, podría seguir resistiéndose a tenerlos entre ellos. Finalmente, Rothschild fue presentado en la Cámara de los Comunes el 26 de julio de ese año, a pesar de un último intento por parte de los conservadores de impedir esto. Un hecho de suma importancia si tenemos en cuenta que un Rothschild acababa de ocupar un puesto en el Parlamento en la que era por aquel entonces la principal potencia económica y geopolítica a nivel mundial. Vamos a dar un pequeño salto temporal. En 1875, la casa bancaria londinense N.M. Rothschild & Sons adelantó al primer ministro Benjamin Disraeli 4 millones de libras esterlinas para comprar acciones del Canal de Suez. Disraeli, amigo íntimo de Rothschild y que había sido una figura clave en la aprobación de la famosa ley, fue acusado de socavar la estabilidad financiera británica, ya que el préstamo, que sería valorado en la actualidad por miles de millones de libras esterlinas, era un préstamo bastante informal y sin documentación. Esto de aquí permitiría a los británicos tener una importante influencia en el Canal de Suez hasta más o menos mediados del siglo XX, hasta que los egipcios los expulsaron de ahí. Estos solo son algunos de los eventos relevantes a lo largo del siglo XIX donde aparece el nombre de Rothschild. Pero por si no os ha quedado demasiado clara su importancia, vamos a hacer un breve repaso de otros acontecimientos donde por activa o por pasiva estuvieron presentes. Uno de los eventos donde aparece esta familia es la Guerra de Crimea. Y no la Guerra de Crimea del año 2014, sino la del año 1853, cuando Rusia, bajo el zar, desplegó su ejército hacia Constantinopla, actualmente Estambul, siendo detenido por los turcos en el Danubio. Gran Bretaña y Francia se opusieron a estos planes e invadieron la península de Crimea en el año 1854. Esto de aquí no suponía una amenaza directa para las inversiones de Rothschild, pero sí que generaba importantes agitaciones en el mercado internacional. Por ello, fueron una importante vía de financiación de todo el aparato militar necesario, todo ello en medio de negociaciones para poder estar en el Parlamento inglés. A pesar de que oficialmente la familia Rothschild condenaba la guerra,
sus beneficios aumentaron significativamente durante este periodo, multiplicándose por 6. Pero vamos a ver otro evento bastante interesante donde la familia, a pesar de enfrentarse los unos con los otros, salió ganando. Ya me entenderéis. El 19 de julio de 1870, Prusia y Francia entrarían en guerra y hay que recordar que ambas naciones contaban con el apoyo de la familia Rothschild, con Alphonse en París y Mayer Karl en Frankfurt. No nos importa el día a día y los motivos de la batalla, lo que nos importa es cómo sacaron un jugoso beneficio de este conflicto. Se impuso una indemnización de guerra de 5.000 millones de francos a la derrotada Francia, lo que constituye la mayor operación financiera del siglo, junto con la entrega de territorios de Alsacia y Lorena. El sindicato de banqueros encargado de la emisión de bonos fue liderado por el jefe de la Casa de París y recurrieron a la Casa Británica para poder gestionar esta operación. No queremos meternos en los detalles de esta, ya que nos iríamos por las ramas, solo decir que las casas consiguieron cerca de 3 millones de libras esterlinas en beneficios y consiguieron que la Casa de París, a pesar de estar en territorio derrotado, sufra de una fuerte revalorización. Otro evento donde aparecen y que va a tomar su relevancia en unos minutos es la concesión del Río Tinto por parte del gobierno español. Este no lograba sacarle la rentabilidad necesaria y los Rothschild se lanzaron de cabeza a por este mineral, en medio del auge de la revolución de la electricidad y el cableado, donde el cobre es bastante importante, y como veremos más adelante tendrá otro uso con el que la familia conseguirá hacer un negocio redondo. Saltemos al año 1879, donde la rama parisina de los Rothschild incursionó por primera vez en la industria del petróleo. La familia invirtió en los yacimientos del Mar Caspio y en una línea de ferrocarril que iba desde Bakú hasta Batumi, pero esto es lo de menos. Los Nobel y los Rockefeller también se metieron en este negocio construyendo un oleoducto que conectaba el Mar Caspio y el Mar Negro, haciendo que nuestra familia protagonista tenga que buscarse otra alternativa para poder hacer negocio, y aquí es donde entra en juego el famoso préstamo al Canal de Suez. Vieron en Asia una buena oportunidad. El plan consistía en transportar el crudo en buques petroleros a través del Canal de Suez para depositarlo en varios puertos estratégicos como Bangkok o Singapur. Después de esto se cargaba en ferrocarriles para enviarlo al interior de estos países. Ahora aquel famoso arriesgado préstamo no se ve con los mismos ojos, y os puedo asegurar que podemos estar aquí un rato nombrando eventos, que si el diamante en Sudáfrica, que si la guerra de secesión estadounidense, que si la guerra del opio, etc. La influencia de esta familia parecía no tener límites, y para poder abarcar más periodos vamos a dejar el siglo XIX y demos salto al siglo XX. La cuarta generación de los Rothschild cedía el paso a la quinta con el fallecimiento de varios de sus miembros destacados entre 1905 y el 1918. Vamos a comenzar este repaso con uno de los eventos más importantes de este siglo, la Primera Guerra Mundial. En el transcurso del siglo anterior, la familia había dirigido emisiones de bonos para financiar la preparación de los estados para la guerra y las subsiguientes reconstrucciones. Y durante la propia guerra, estos tuvieron un papel importante para mover el dinero, al igual que JP Morgan en el vídeo que hicimos en su momento, que tenéis en la descripción. Hubo contactos con JP Morgan de Nueva York que resultaron en un préstamo formalizado en junio de 1915 por valor de 140 millones de dólares, otorgado a la rama francesa para su cesión al gobierno. Pero aparte del tema financiero, también tuvieron su papel importante en la producción de armamento. Y es que el cobre, el plomo o el mercurio eran minerales bastante conocidos por la familia, como ya vimos en el repaso del siglo anterior. El cobre alcanzó su punto máximo durante esa época y la familia, que tenía minas en su posesión, sacó una increíble rentabilidad durante la Primera Guerra Mundial. La familia también tuvo un papel importante en un evento que creo que no le va a sorprender a nadie, y es la formación del Estado de Israel. Y sí, eso es un evento posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero para entenderlo tenemos que remontarnos a principios del siglo XX. La familia Sursok, una influyente dinastía greco-árabe, poseía una extensa cantidad de tierras en el Valle de Jerusalén en Palestina, las cuales fueron adquiridas a las autoridades otomanas y vendidas en su mayoría al Fondo Nacional Judío del barón Edmond de Rothschild a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como os podéis imaginar, esto de aquí generaría tensiones entre la población local árabe y los nuevos propietarios judíos, convirtiéndose en un tema polémico dentro de la región.
Estas tierras serían fundamentales para el asentamiento y la consolidación de la comunidad judía dentro de Palestina, y que evidentemente tendrá un papel importante en la formación del Estado de Israel. Todo esto tuvo el visto bueno de Gran Bretaña, que por alguna extraña razón simpatizaba con la causa judía. A partir de 1916, los británicos esperaban que a cambio de su respaldo, los judíos les ayudarían a financiar los crecientes gastos de la Primera Guerra Mundial. Además, pensaban que estos tenían el poder suficiente para persuadir a los Estados Unidos para que se unieran a esta guerra. Los británicos cumplieron su palabra y hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial permitieron que el movimiento sionista trajera cientos de miles de inmigrantes judíos a Palestina, cosa que evidentemente sería importante una vez finalice la Segunda Guerra Mundial y se cree el Estado de Israel, pero eso es otra historia. Dando un salto temporal y dejándonos de lado toda una serie de eventos relevantes durante la Segunda Guerra Mundial, los únicos Rothschild que se encontraban en el camino de la ocupación de los alemanes fueron el barón francés Philippe Rothschild y su esposa Elizabeth, junto a Louis Nathan de Rothschild. Philip y su esposa fueron capturados y mientras el primero consiguió escapar, su esposa fue enviada a un campo de concentración, concretamente al de Ravensbrück, y ya os podéis imaginar cómo acabó. Louis, por su parte, también fue capturado, pero tras un pago generoso de 21 millones de dólares, fue puesto en libertad. Pero más allá de eso, poco sufrió esta familia durante la guerra, ya que toda la familia se encontraba en Gran Bretaña, a donde los alemanes no llegaron directamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, la familia se embarcó en multitud de proyectos bancarios y fueron importantes en una gran cantidad de proyectos financieros de todo tipo, como por ejemplo la China maoísta. Sí, las finanzas generan alianzas bastante extrañas. Justo después de la Guerra de Corea, la situación se normalizó y la empresa de Rothschild fue una de las primeras instituciones empresariales occidentales en restablecer relaciones con el Partido Comunista después del año 1953. En los últimos años de la década de 1970 y luego de las turbulencias de la Revolución Cultural que eliminaron la confianza del conglomerado, los líderes post-Mao de Beijing determinaron que era el momento de emprender una amplia reforma económica. En consecuencia, se llevaron a cabo discusiones con importantes figuras del mundo financiero, que casualmente la mayoría eran judíos, y los Rothschild organizaron multitud de proyectos y fomentaron a que más empresas inviertan en el gigante asiático, sobre todo a partir de la década de los 80, cuando Deng Xiaoping fomentó ese giro de 180 grados en la política económica de China, hasta el punto en el que el grupo de los Rothschild fue invitado por funcionarios chinos a desempeñar un importante papel como consultor en la construcción de la red ferroviaria de China, dando un salto a los años 90 en vísperas de la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de la República Federal de Rusia. Los Rothschild se asociaron con un influyente oligarca ruso que tenía un importante poder en el sistema financiero de la nueva república postsoviética. Y os puedo asegurar que solamente hemos visto la punta del iceberg. Pero no queremos extendernos tanto en este vídeo. Creo que con esto os habéis dado una mínima idea de por qué esta familia no solo es importante, sino que también es de lo más controvertida. A lo largo de los años, el patrimonio familiar de los Rothschild se ha dividido entre descendientes y herederos. Tienen participaciones en varias industrias y prestan servicios de todo tipo y, como no, siguen apareciendo en sucesos mediáticos, como por ejemplo los papeles de Panamá. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, la familia, a base de contactos e inversiones en puntos estratégicos, ha conseguido consolidar una importante influencia internacional hasta el punto de que literalmente gobiernos enteros dependen de ellos. Jacob Rothschild pertenecía a la séptima generación de esta dinastía bancaria, pero no significa que la influencia de esta familia vaya a disminuir. Esta influencia seguirá siendo grande y no parece que vaya a acabar pronto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos. Un día más, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.